Pues vamos a dar paso ya a nuestro invitado, al profesor Miguel Anso Bastos. Muy buenas tardes, bienvenido a la Buenas Sacristía de tardes, Ardendé. buenas tardes, padre. Encantado de volver a verlo de nuevo, aunque Bueno, sea a distancia. sí, a ver si nos podemos ver pronto, en fin, por lo menos en las suntanzas que ya me están diciendo Sí, que es posible que pueda ir este año también, que a me ver, gustaría mucho. esperemos. Bueno, pues el profesor Miguel Anso Bastos es gallego, que eso es una cosa, un timbre de honor y de gloria para él y que hay que decirlo, y es economista y politólogo, ¿no? Doctor en economías, en ciencias económicas y licenciado en ciencias políticas y profesor universitario, conferencista, en fin, pues autor de numerosos artículos que tratan de bueno, pues mover estas cuestiones del pensamiento económico, pensamiento político, desde una perspectiva, bueno, pues muy interesante que hoy está muy denostada por un lado y por otro lado también muy en boga. O sea, es una cosa como muy curiosa la situación en la que estamos, que es esta defensa del capitalismo, además del capitalismo desde el punto de vista de la moral, de una vida virtuosa, que, como digo, a muchos les va a sorprender y yo ya pido de antemano, pues eso, tener una mente abierta, que yo creo que es importante para escuchar, porque muchas veces tenemos alguna serie de ideas preconcebidas que impiden escuchar y eso no suele ser bueno. Y bueno, al fin y al cabo aquí estamos para hablar. Sobre este tema, bueno, nosotros somos lógicamente un canal católico, el profesor Bastos es católico también, entendemos que a veces se quiere como dogmatizar todo, ¿no? Es que tal documento dice que no sé qué o aquí se dice no sé cuántos. Bueno, aquí estas cosas yo creo que hay que siempre intentar, pues, ver las cosas más en perspectiva. La Iglesia ha dicho muchas cosas, ciertamente, sobre la moral, sobre la política, sobre la economía, y a veces ha dicho una cosa y otras veces ha dicho otra, porque muchos de estos planteamientos son prudenciales. Absolutizar planteamientos fuera del contexto histórico, de los términos en los que se está hablando, es muy peligroso. Y por eso yo quiero que hablemos en primer lugar de términos. Y le quiero preguntar, así como primera pregunta al profesor Bastos, cuando hablamos de capitalismo, ¿de qué hablamos exactamente? Yo lo entiendo como una herramienta mental. Es decir, igual que, por ejemplo, la ciencia, el pensamiento científico, nos enseña a ver la naturaleza con un método, con una serie de cosas, y se derivan pues, sus conclusiones, avances, etcétera. El capitalismo es una forma de entender la economía, pero desde un punto de vista mental. Simplemente consiste, primero, en ahorrar, requiere un sacrificio previo. Después podemos hablar después de la importancia que tiene la religión en este aspecto, requiere un sacrificio previo y ese ahorro, ese capital, que debe ser invertido de la mejor forma posible. Sobre todo, reinvertirlo de forma sistemática. Ese es el cambio, ¿no? Pero es un cambio mental. No es un sistema. Simplemente dice, mire, usted ahorra y con ese ahorro, ¿qué hago? Ese ahorro usted lo invierte, no lo gasta. Por eso el capitalismo es la antítesis del consumismo. Aunque puede ser una consecuencia no deseada, pero es la antítesis del consumismo. Los primeros capitalistas eran frugales, gente muy frugal, que vivía del interés, que jamás tocaban el principal, Uh -huh. ¿no? Y, y tiene mucho que ver con la religión. Es decir, pero ese ahorro, dice, ¿cómo lo gastamos? ¿Cómo lo invertimos? Pues tenemos una serie de herramientas para invertirlo. Pues tenemos sistemas, tenemos que tener una moneda sana, tenemos que tener pues unos mercados, ¿no? Que son instituciones humanas. Tenemos que tener, por ejemplo, una bolsa de valores, y un sistema de precios y un sistema de beneficios y pérdidas. ¿Y qué nos dice? El sistema de beneficios y pérdidas, estas todas instituciones que nos dicen, invierte ahí, invierte ahí, invierte ahí, quítate de ahí, quítate de ahí, quítate de ahí. ¿Por qué? Porque la gente ya, hasta los padres usan el internet, ya no usamos cintas de cassette, por ejemplo, ¿no? Entonces, deja de invertir en cintas de cassette, dedícate a producir micrófonos, o dedícate a producir artefactos distintos. Es lo que nos está diciendo. Está diciendo que invirtamos no así a la buena de Dios, sino invirtiendo siempre en aquello que nos reporte el mayor beneficio posible. Y es una forma de orientar la producción. Pero repito, es un ahorro sistemático, es un cambio de mentalidad. Además, tienen instituciones, digamos, cooperan complementando, por ejemplo, los seguros. Seguros, si no recuerdo mal, los inventó San Bernardino de Siena. Uh -huh.
Es decir, que muchas instituciones de estas, incluso el capitalismo tiene orígenes católicos. Luca Pacioli, que era un monje, que fue el que inventó la contabilidad doble, por ejemplo, ¿no? Muchos, y nace en países católicos. Después hablaremos de esto. Es decir, pero básicamente es una herramienta mental. Repito, ¿qué es la ciencia? Pues la ciencia es simplemente ver los fenómenos naturales con un método. Pues el capitalismo simplemente es ver los fenómenos económicos con un método y que asignen los recursos escasos al mejor de los usos posibles. Es así de simple. ¿Qué pasa? Que se le acusa, igual que la ciencia, se acusa a la ciencia, hace cosas malas. Hace cosas malas, no, hace cosas malas los científicos, no la ciencia. La ciencia, bien usada, puede servir para curar enfermedades, para mejorar muchas cosas. Y si se usa para el mal, solo los científicos usan mal. Y el capitalismo es una herramienta, depende de cómo se use. No es culpa del capitalismo que se hagan cosas, todas estas cosas que se critican de él, no, eso son los capitalistas, pero el capitalismo es una herramienta. Y como herramienta es indiferente. Quiero decir, si el capitalismo, si las personas, los consumidores demandaran pues más misas, más misales, más magníficas, que tengo uno precioso en casa, o más cosas así, pues el capitalismo nos daría. Yo compré el otro día una historia sagrada, preciosa, ahora ya no las hace, ¿no? Para que tenga el niño, ¿no? Una historia. Yo no sé, pero preciosa, con sus santos, con sus cosas bien dibujadas. Claro, eso a día de hoy se podría hacer perfectamente barato y bonito. ¿Qué pasa? Pues, pero no es culpa del capitalismo que la gente no quiera demandar eso. Básicamente, entonces, entiendo que el capitalismo, una de las cosas a las que se opondría como sistema, por lo que está comentando, es a una planificación económica que se haga desde fuera. Quiere decir, que haya alguien que, sin estar incluso inmiscuido en la producción, sino a nivel de autoridad, planificara, por ejemplo, la producción y dijera, a mí se me ocurre que hay que producir de esta manera, ¿no? Y pero yo no me estoy jugando mi capital, estoy diciéndote a ti dónde tienes que echar tu dinero. Aparte, eso sería lo contrario. El sistema que sustituye las informaciones de los precios y de los sistemas de beneficios y de pérdidas por la dialéctica política. Simplemente las decisiones se toman por criterios políticos. Es decir, el que más manda decide qué se hace, cómo se hace, dónde se hace, en qué cantidad se hace, de qué calidad se hace. Pero lo decide una persona, sin tener en cuenta toda esta información que nos marcan los precios. Porque el capitalismo como tal, como los mercados, no tienen entidad ontológica, es como los estados, no tienen entidad ontológica, son personas, y son personas comprando y vendiendo. A todo eso junto lo llamamos mercado, pero realmente no hay un mercado que decida nada, son las personas que deciden las cosas. Lo que hay que hacer es intentar conseguir, para eso está la doctrina y para eso está la fe, para que la gente consuma otro tipo de bienes, pero eso no es culpa del mercado. Y una pregunta, entonces, alguna vez se ha dicho que, o yo lo he escuchado al menos, que el capitalismo sería el sistema económico propio del liberalismo. Entonces, habrían surgido juntos, se necesitan mutuamente y no se puede dar el uno sin el otro. ¿Esto qué tanto es así? A ver, es que hay un viejo debate del siglo XIX que no está resuelto. Cuando, por ejemplo, el padre Sardá y Saldani habla de que hemos pecado, tienes razón, pero está refiriéndose al liberalismo político, básicamente. Y son distintos y además estuvieron siempre enfrentados. El liberalismo simplemente dice que las personas deben ser libres de comprar y vender en libertad. El liberalismo político es otra cuestión. Es una idea que en buena medida viene de la Revolución Francesa, entonces yo ya instintivamente ya no me gusta, ¿no? Pero que se basa en una serie de principios, pues principios democráticos, división de poderes, una serie de valores así como muy centralistas, etcétera, ¿no? Es lo que podemos discutir, ¿no? Una idea benévola del Estado, etcétera, ¿no? Es decir, en cambio, el liberalismo económico es otra cosa y puede existir con independencia de que haya liberalismo político o no. Sí. Se asocian los dos. Claro, a mí me llama mucho la atención porque una de las cosas, lógicamente, de los que han transformado, creo, en mi opinión, ese lenguaje hablar y confundido ese liberalismo político que alguna vez lo hemos explicado en este programa, precisamente consiste en hurtarle a Dios la capacidad de legislar, diciendo que las leyes provienen de las asambleas humanas, de los principios democráticos o de lo que sea del Estado, y las leyes naturales no vienen de Dios. Nuestra amiga Noemí, por ejemplo, en un programa que hicimos hace poco, explicaba, por ejemplo, esa contrariedad de que se voten cosas que no se deberían votar, como por ejemplo el derecho a la vida. El derecho a la vida lo tiene legislado Dios, no viene de los parlamentos, ¿no? Ese sería el problema del liberalismo, ¿no? Es una ideología muy estatista. Por ejemplo, en España no fue especialmente
así capitalista. En España lo primero que hacen los liberales al gobernar es subir los aranceles, aparte de expropiar las tierras de la Iglesia. Son muy liberal, mucho respeto a la propiedad, no parece que tengan. Es decir, que no es una ideología estatista. ¿Qué pasa? Después se alía a veces con sistemas económicos liberales. Pero yo creo que los países más liberales del mundo no son muy liberales en lo económico, no son exactamente liberales en lo político, sino que son países conservadores de Centro Europa, etcétera, ¿no? Tipo así, que no son especialmente liberales en estos principios. Claro. Porque a mí lo que me llama un poquito la atención es el tema de que, por ejemplo, lógicamente en España tenemos la lucha entre los que se han venido a llamar tradicionalistas, o si quiere uno el carlismo, con el liberalismo. Siempre, además en este canal siempre hay mucha polémica con estos temas. Un poco el tradicionalismo, la idea misma de tradición supone el hecho de que hay cosas que naturalmente... Por ejemplo, pongamos las leyes viejas, los fueros, etcétera, son leyes que se dan de acuerdo con la costumbre. Es decir, que a lo largo de las generaciones se entiende que una manera de actuar más correcta es esta y se queda puesta sin necesidad de que sea el rey fulanito o el conde menganito el que diga que esto se tiene que hacer así, ¿no? A mí me parece muy curioso que eso se acepte con normalidad, que eso que me parece sana, porque es así, quiero decir, de hecho, los hombres buscando su propio bien, ordenándose naturalmente, incluso pese al pecado original, son capaces de entender lo que es bueno y dejarlo como tradición, pero luego a la vez se rechace, por ejemplo, la idea del sistema económico capitalista que se organiza de una manera también de forma espontánea, porque se dice, no puede ser espontánea, eso es un mito, y se habla de este tema de la mano invisible, que para mí es una metáfora quizá poco afortunada por la dificultad que tiene entenderlo, lo que significa, que en el fondo es lo que usted ha explicado, esta idea de que al final los mismos hombres en sus compras, en sus ventas, en sus inversiones, se organizan mejor. O sea, ¿por qué resulta fácil para algunos entender esto desde el punto de vista de las leyes y difícil entenderlo desde el punto de vista de la economía? ¿Qué contaminación ha habido ahí en el proceso para que esto se entienda tan mal? A ver, vamos a ver. Primero, la metáfora está mal, la mano invisible, porque parece que es una mano que dirige todo, que es un mercado, o el subastador de Balrás, que es otra metáfora de este estilo, ¿no? Es decir, que el mercado está dirigido por alguien, por una cabeza que lo dirige todo. Entonces, ahí está muy bien puntualizado eso. ¿Por qué el capitalismo? Porque el capitalismo, yo siempre digo que no es natural. Es un invento humano. O sea, no es natural, especie humana. Repito, requirieron de muchos pensadores durante mucho tiempo para desarrollar las instituciones que lo construyeron, pero no es natural, porque lo natural a muchas personas es ganar, gastar, ganar, gastar, ganar, gastar. No. Y no ahorrar, y si se ahorra, pues pero se ahorra de forma no productiva, ¿no? En cambio, es un ahorro sistemático a través del tiempo. Y eso no es muy intuitivo. De hecho, por ejemplo, ¿por qué no nace el capitalismo hasta avanzado el siglo XIX o XVIII, XIX? No hay una fecha en la que nazca, ¿no? Es decir, porque el comerciante antiguo, el comercio existía, porque tenemos otra cosa que hay que distinguir. El comercio y el capitalismo son cosas distintas, ¿no? El comerciante antiguo, del romano, griego, o persa, lo que fuera así, pues el chino, pues ganaba dinero, y cuando ganaba dinero, ¿qué hacía? Pues compraba una villa, compraba a lo mejor muchos esclavos, o a lo mejor buscaba casar a su hija con un noble, o sea, no hacía inversiones productivas, sino que hacía bienes de estatus, bienes de presumir. Pero el capitalismo no, el capitalismo es pura austeridad. Tengo dinero, a reinvertirlo otra vez. ¿No? Con una serie de cálculos, por ejemplo, una máquina hay que amortizarla, no solo hay capital para tener más, sino capital para mantener lo que tienes. La gente se olvida, por ejemplo, tener una máquina, un camión, una cosa así, no es solo ganar para mantener el camión, es ahorrar lo suficiente, ganar lo suficiente para comprar un camión nuevo dentro de 10 años cuando este se averíe. Y tener el dinero ahorrado a tocateja para poder comprar el camión nuevo, comprar la máquina nueva, lo que haga falta. Eso requiere ahorro, inversión y planificación para esto. Claro, eso no es fácil de ver. De hecho, es muy contraintuitivo. Yo creo que por eso a mucha gente no le gusta, porque no le parece natural. Pero muchas cosas que hacemos no son naturales. Llevar gafas no es natural, por ejemplo. Es un invento tecnológico. Lavarse el pelo con jabón, como digo, con champú, es un invento tecnológico. Es decir, no está en la naturaleza humana. Son inventos que vamos haciendo que mejoran poco a poco nuestra vida. Este tipo de conversación que estamos teniendo tampoco es natural. Requiere de mucha tecnología para hacerse, ¿no? Claro, pero hay que ver cómo se generó esa tecnología, cómo se inventó esa tecnología. Entonces, yo creo que por eso se rechaza. Cuidado, al final creo que es Alexandra Wilhelmsen, una estudiosa del carlismo. Wilhelmsen era un teórico conservador americano que se fue a vivir a España porque decía él vivía en una sociedad bien ordenada, le parecía a él, ¿no? Y
era muy próximo al carlismo y al tradicionalismo. Y su hija escribió un libro sobre el carlismo y dice que al final, en los últimos años del carlismo, de 1860 en adelante, que el carlismo se iba abriendo el mercado, iba entendiéndolo mejor. Para que eso quedó truncado, ¿no? Es lo que digo yo. Y después también me gusta distinguir entre tradicionalismo y carlismo. El tradicionalismo es el corpus de ideas. El carlismo es su expresión política. Su expresión política en un momento determinado. Son cosas distintas. Es decir, había tradicionalistas que no eran carlistas, como Balmes, por ejemplo, y había carlistas que a lo mejor pues, que actuaban por impulso político, por lo que fuera, por lealtad al rey o por lealtad a la religión, pero sin haber pensado previamente, digamos, lo que estaban haciendo, ¿no? Es decir, son cosas distintas. Uno, digamos, el movimiento intelectual y otro su expresión política, que está inspirada en la tradición, pero no solo en la tradición. Entiendo. Y entonces, esta cuestión del ahorro, claro, claro, es que aquí es donde empiezan, porque algunos, por ejemplo, ya están comentando, y usted obviamente pues conoce perfectamente la tesis de Weber sobre el origen del capitalismo como una cuestión protestante, etcétera. El ahorro ha sido una virtud, yo creo que se ha entendido siempre. El ahorro que se entiende como una autocontención, por ejemplo, en el uso de las cosas de forma inteligente. Es decir, no se trata de un ahorro de tipo, yo que sé, avaricioso, por ejemplo, ¿no? Pero evidentemente el ser pródigo tampoco es una cuestión. Yo creo que, por ejemplo, si uno va a Aristóteles, ya las virtudes relacionadas con el dinero las presenta, ¿no? La idea de la magnanimidad, por ejemplo, la idea de la generosidad o de todas estas cosas, siempre se ha visto que la relación con el dinero ha de ser virtuosa, ¿no? Esto del ahorro, ¿qué característica tiene, digamos, que hace que surja este sistema frente a la idea del ahorro del pasado? Usted comentaba esta idea de la inversión, ¿no se podría desarrollarlo un poquito más? Creo que ya en el Nuevo Testamento se habla de los talentos, se habla de los talentos. Cristo castiga a quien tierra el talento y no lo invierte, ¿no? Pero esto es una... La Biblia también siempre se lee de una forma y no se lee de otra. A veces hay que leer también. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? El ahorro, primero, eso implica sacrificio. Implica autocontrol. Autocontrol. Y eso no es fácil de tener. Es decir, no, porque todos lo sabemos. Es decir, que no es fácil controlar pues, por eso las religiones hablan de los pecados capitales, de la gula, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, pues, son difíciles de controlar. La lujuria, etc. Si uno es capaz de controlar, si es capaz de ahorrar, es decir, no gasta lo que tiene, si es capaz de controlar su cuerpo y pensar en el tiempo, ¿no? Pero requiere un sacrificio previo. Pues lo decía Freud, que civilización es represión del instinto, ¿no? Y no le falta razón. Es decir, no, pues, hay que tener una represión previa del propio cuerpo, es decir, que no de la propia mente. Es decir, mira, no vamos a gastar, te vas a autodominar, vas a guardar este dinero que podrías gastarlo perfectamente esta noche de fiesta y lo vas a invertir pues para a largo plazo, pues para tener una pensión el día de mañana, para tener un ahorro, para comprar una casa. No. Lo vas a invertir siempre reinvirtiendo hasta que te haga falta, ¿no? Esa es la idea. Pero esa idea de represión y sobre todo de un ahorro que no es, digamos, que no va a haber el fruto, no va a haber la diversión a corto plazo, sino a largo plazo. Eso requiere de un apoyo religioso. Esa es la tesis de Weber. Weber la aplica a los calvinistas. Yo creo que mal. Donde hubo calvinistas no hubo revolución industrial. Me quedo más con otras tesis, por ejemplo la de Rothbard, que el capitalismo es más bien, también en países protestantes, pero el capitalismo no le desmerece para nada. Además, siempre digo cosas que a la gente la asombra mucho, porque siempre estamos con el tópicos que nos metieron en la cabeza de que los países protestantes... De eso, nada. Los países más ricos de Europa, entre ellos, son básicamente católicos. Pero el más rico de Europa es el Luxemburgo, por la cultura católica, pero en la Unión Europea el segundo es Irlanda, ¿no? Claro. No. Es que se puede comparar la Inglaterra, la Irlanda protestante con la católica. Se puede comparar la Alemania protestante con la católica. Igual se llevan sorpresas, por ejemplo. Yo ahí comentando con nuestro amigo también, Benjamín Santamaría, que hemos hablado mucho de estos temas, a mí, desde el punto de vista de la misma teología, me resulta sorprendente. Yo tengo por ahí el libro de Weber, leí un poquito, la verdad es que no he tenido tiempo de meterme a fondo, y conozco la tesis tal como se pone así de forma divulgativa, entonces no lo sé hasta qué punto, digamos, la crítica que yo pueda hacer vale o no. Pero me parece llamativo porque el protestantismo en general
es muy pesimista frente a la naturaleza. Es decir, el protestantismo, sobre todo el luterano, luego el calvinista tiene otra idea, pero al final todos comparten lo mismo. La idea de que al final la creación está corrompida y las cosas que vienen de los hombres, que vienen de la naturaleza humana, están mal, siempre, ¿no? Entonces, eso es contrario a lo que más bien dice la Iglesia, porque la Iglesia dice el pecado original efectivamente ha dañado al hombre, la Iglesia católica, pero el hombre sigue sabiendo lo que es el bien. No se ha torcido por completo, que solo tendría un protestante. Yo entiendo que el capitalismo exige esa capacidad del hombre de saber lo que es el bien, y eso es puramente católico. Luego habrá error, y habrá uno incluso que, yo qué sé, pues que haga una empresa y se arruine porque lo haga mal, o uno que no sea capaz de autocontenerse y no sea capaz de ahorrar y entonces pues no sea capaz de producir. Pero a mí me parece que ciertamente ese, no sé, queda muy bonito lo del tema así, de que como hay una predestinación, entonces la manera externa que se presenta la predestinación es la riqueza, pero no sé, a mí esa tesis siempre me ha dejado un poco intranquilo, ya digo, son de las cosas que tengo ya aparcadas para entrar mejor, pero no me parece que responda a la antropología protestante. Esa es la tesis de Rothbard. En un ensayito, si quieres, al acabar esto, lo busca en Google, Memorándum sobre catolicismo y protestantismo, ¿no? Ajá. Y es un autor austero, ni siquiera era católico, era judío. Sí, sí. Es decir, pero dice que el catolicismo no desmerece para nada esto. Lo que yo me quedo con la tesis de Weber y de sus discípulos no es que sea el protestantismo, sino que la religión es un prerequisito para que aparezca el capitalismo. En el sentido de que enseña a domesticar, porque si no hay un ahorro, no puede haber capitalismo. Eso es algo así. Parece que el capitalismo funciona solo. No, señores, es necesario un capital previo, es necesario una acumulación previa, un ahorro previo. Discrepo mucho de los marxistas, ¿no? Es decir, es necesario un ahorro previo y una forma de vida frugal, trabajadora, honrada. Por ejemplo, lo que explica Weber también en Economía y Sociedad, por ejemplo, cuando habla de los... Había una secta protestante que tenía muy prohibido mentir, lo tenía así como una cosa muy sagrada o así. Bueno, pues era la que más vendía, porque todos los comerciantes preferían comprarles a ellos. Cuando se dice, no, es que el capitalismo es de pícaro. No, señor, el capitalismo es de honrados. Y nos dirán así mil ejemplos, no sé. No. Una persona que engaña no vende. Y la que tiene fama de honrada y de pesar bien las cosas es la que se lleva a todos los clientes. Se lo explicaba muy bien. Entonces digo, es un prerequisito. Que no, de ahí no quiere decir que de ahí saca necesariamente el capitalismo, pero sí que sin ahorros, sin una vida frugal, sin una vida de trabajo, sin una vida honrada, ¿no? Sin familias ordenadas, no hay capitalismo. Como digo yo, vamos a ver, imaginemos un pueblo de borrachos, o un pueblo que está todo el día masticando algún tipo de droga o así como, ¿no? Podemos tener todas las instituciones capitalistas del mundo, ese país no sacamos nada de él. No sale capitalismo, por mucho que tenga libre mercado, que tenga unas leyes, no va a salir nada de ahí. Es necesario una población que sea frugal, diligente, que lleve una vida honesta, etc. Eso es muy importante. ¿Qué pasa? Y eso lo explicó Daniel Bell, es que el capitalismo genera tanta riqueza. Primero, hace olvidar a la gente de dónde viene la riqueza, ¿no? Y entonces piensa que esto siempre fue así y que como no se entiende, repito, como no es natural, piensa que siempre va a ser así. Se confunde los efectos del capitalismo, que es una mejora sistemática del nivel de vida, con sus consecuencias, que la gente después... Pero repito, tampoco es culpa del capitalismo, sino que es una culpa de la falta de valores de nuestra sociedad, que es muy distinto. Porque hay países muy capitalistas en el mundo, ¿no? En el sudeste asiático, así, que son de costumbres muy frugales. No tienen este consumismo así. Es decir, el consumismo es una derivada de que carecemos de valores. Esto, profesor, hay una cosa que yo no me resisto porque es muy típico cuando uno intenta pues, hablar de estas cosas, que a uno le digan eso, ¿no? Como con el capitalismo pues vienen los vicios, viene el mal y tal, precisamente con la disponibilidad de dinero. Y es muy curioso porque, claro, nosotros en España es verdad que estamos en una situación muy mala porque por el Estado y toda esta cosa, y la gente no se da cuenta pues de la limitación que tiene a la hora de producción, de enriquecerse justamente, pero es verdad que hay países que son mucho más pobres. Yo he tenido la experiencia de vivir en sitios muy, muy pobres y mi experiencia ha sido la contraria. Precisamente donde hay más miseria suele haber más inmoralidad.
Yo donde he visto verdadera inmoralidad es en la miseria. En la miseria es donde yo he tenido que enterrar a gente, por ejemplo, que le han matado a tiros a la puerta de su casa o que para robarle una moto a uno le han volado la cabeza o cosas de ese estilo. Eso pasa en ese tipo de países. No pasa precisamente en países donde uno, pues mira, no le trae cuenta estar matándose a nadie a tiros porque, entre otras cosas, pues se vive bien y uno tiene sus necesidades cubiertas, ¿no? Lo mismo que la educación, en las familias, la estabilidad de las familias. En muchos sitios, precisamente, la pobreza va unida a esta inestabilidad de las familias. Que luego se esté dando en nuestra sociedad, por ejemplo, pues eso, fracasos de matrimonio, de la misma sociedad que se descompone. Yo creo que es absurdo, al menos ponerlo como causa en el capitalismo. Evidentemente, no es el mismo tipo de miseria o de moral la que viene cuando uno tiene dinero que la que cuando uno no tiene dinero. Pero sería, si no, cuando no hubiera un método, una producción capitalista, no hubiera, yo qué sé, pues en el comunismo todo serían puras virtudes, ¿no? Porque ahí estaría toda la planificación estatal y tal, y no se ve. No lo era. Claro, Costa eso lo vemos. Era una sociedad muy corrupta. Claro. Precisamente por eso. Es decir, pero estamos echando la culpa al capitalismo. Repito que el capitalismo es una herramienta. Es una herramienta, ¿no? Nosotros tenemos el YouTube y podemos ver cosas por ahí malas o podemos ver este programa o podemos ver cualquier otro. Pero eso es culpa nuestra, no es culpa del capitalismo. El capitalismo nos ofrece lo que entiende que nosotros queremos. Pero si nosotros queremos pues, gastar en vicios, en champán y cosas por el estilo, pues nos dará champán. Si lo queremos en obras pías, nos dará obras pías. Eso no es culpa del capitalismo. Capitalista, pues habría buenos viajes a Fátima, bien baratos, bien organizados, habría buenas iglesias, bien construidas, con buenos materiales, es decir, habría un montón de cosas. Pero eso no es culpa del capitalismo. El capitalismo es la herramienta, somos nosotros que hacemos andar la herramienta. El martillo puede ser para clavar un clavo o para romper una cabeza a otra persona, pero no es culpa del martillo. Claro. Entonces, pero tendemos a... Eso hay un filósofo que a ustedes seguro que les gusta, que se llama Odo Marquardt. Tiene un libro que se llama un librito que se llama La filosofía de la compensación. Dice que el ser humano es así, que primero, tiende a olvidar de dónde viene, de qué valores le hicieron próspero. Es más, con el tiempo llega a odiar a lo que le hizo próspero. ¿No? Yeah. En un valor de sustitución no solo es que se olvide, que con el tiempo incluso culpa de los males del presente, una vez superados los males primeros, culpa de los males del presente, aquello que lo sacó de pobre. Y esto nos pasa con la Iglesia también. Claro. O sea, la Iglesia, que fue una fuente enorme pues, de invenciones en todo tipo, una fuente de ciencia, una fuente de conocimiento. Digo yo, si no quisiera conocimiento, no abriría universidades. Qué fácil es, mira, qué fácil es. ¿No? Qué fácil sería. Con abrirlas ya está, ya no se juntaba la gente aquí a discutir. ¿No? Pero pues monta universidades, monta bibliotecas, pues yo creo que buena parte de los conocimientos modernos, buena parte de eso en Tom Woods, en cómo la Iglesia Católica construyó la civilización. Tiene un capítulo dedicado también al mercado, o un libro que se llama también La Iglesia y el mercado, es un católico pues, bastante duro, por cierto. Sí, yo le envié, lo que pasa es que no me lo leyó, pero cuando yo estuve, San Bernardino de Siena, yo creo que era natural, o por lo menos estuvo en Massa Marítima, que es un pueblo de Italia, es una diócesis, de hecho tiene su catedral, y ahí estaba, me acuerdo que estaba la túnica, la reliquia de la túnica de San Bernardino de Siena, y le hice una foto y se la mandé, porque habla mucho de San Bernardino de Siena en este libro, por ejemplo, ¿no? Donde luego, a nivel de historia de España, patina un poquito, pero en ese tema es interesantísimo. El tema tiene un libro sobre la misa, sobre el una defensa de la misa en latín. La misa antigua. Sí, no, yo recomiendo siempre, lo que pasa que no sé ahora mismo el título, pero hay un vídeo en internet de una charla que dio en el Benedict College, un college estadounidense, que luego está traducida me parece que le tradujo Jack Tollers, que es uno que hace subtítulos en internet, conferencias en inglés, y que más o menos es cómo podemos estar perdiendo contra estos tipos, una cosa así, y el tipo hace un planteamiento estupendo y habla precisamente también de este tema, ¿no? De un tema que es muy polémico también en el mundo nuestro de católicos, que es el tema de el origen de estas ideas. Porque hay esta tesis de cuánto la escuela hispana de economía, escuela de Salamanca, pero más abierta, porque en realidad había muchos que no eran salmantinos y que también desarrollaron muchas cosas, pudieron avanzar o no estos temas, ¿no? Ahí está la famosa elenco, ¿no?, que hace Huerta de Soto con distintas cosas, que se ha criticado muchísimo. Me ha hecho mucha gracia porque recuerdo el otro día vi uno que lo criticaba mucho y hablaba de este tema del justiprecio que comenta, que
Huerta de Soto lo habla de Juan de Lugo, precisamente. Y me acuerdo que que lo comentaba decía, porque yo me he leído entero el tratado de justicia y jure de Juan de Lugo, no lo encontré en ningún sitio. Me costó como 3 minutos encontrar la cita literal de lo que citaba Huerta de Soto. Y a ver, gente dices, oye, lea usted un poquito, por cierto, en latín, porque ese es el gran problema, que estos autores hay que leerlos en latín, y es muy, muy complicado, son realmente difíciles de leer por los términos. Pero eran gente que es curioso, porque eran sacerdotes moralistas, pero que de tema de economía y de matemáticas y de, no matemáticas a nivel de hacer cálculo económico matemático, sino de entender, pues eso, esta cuestión de los precios, parecía, dice, ve, parece que esta gente está todo el día en el mercado viendo cómo se maneja, ¿no? Luego era un cardenal también, ¿no? Claro. Juan de Lugo era un cardenal también, no era otra cosa. Sí, que era un tipo, sí. Era muy formal. Me parece... Sí. Digo que muchas veces se olvida eso. Pero repito que se le culpa al capitalismo de lo que no tiene culpa. La culpa es nuestra. Si nosotros perdemos los valores, es culpa nuestra, no es culpa del capitalismo. El capitalismo simplemente como herramienta dice, ¿esta gente qué quiere? Pues quiere misas y pues le vamos a dar, se le vamos a dar de buena calidad, buenos programas, buen cine católico, que ya poco se hace, por cierto, antes se hacía. En la época que las sociedades eran más católicas, yo recuerdo en los años 50 había unas películas en Estados Unidos católicas muy buenas, las campanas de Santa María y otras, que son unas películas muy pro-católicas de aquel tiempo, hechas por Hollywood. Sí. ¿Qué pasa? Ese tema de la Iglesia me gustaría que ahora habláramos un poco, porque yo creo que es un tema muy importante, pero antes de los beneficios que yo creo que una mentalidad más capitalista podría traer a la Iglesia, que yo tengo más o menos esa tesis, que lo podemos ver ahora, pero sí la manera como en la Iglesia, sobre todo, se habla de estas cuestiones económicas o en concreto del capitalismo. Entonces yo le había mandado un texto que me gustaría ponerlo de un documento que hemos hablado aquí de los obispos españoles, se llama El Dios fiel mantiene su alianza, es un documento sobre temas sociales que se ha publicado hace unos meses. Tanto así que cuando se preguntó al secretario de la conferencia episcopal si iba a dar algún mensaje sobre las últimas elecciones, una orientación de voto y tal, dijo, no, yo me remito solamente a este documento y tal. Luego aprovechó para lanzar una puya a Vox, porque esto es muy habitual, pero me remito a este documento y eso, ¿no? Este documento hay una presentación dentro de las causas sociales de los problemas que hay en España. Ponen esta presentación de algo que yo creo que lógicamente están intentando presentar el capitalismo, pero para que usted vea, porque yo pienso que esto es una caricatura, ¿qué es lo que aquí estaría mal? Porque dice lo siguiente. Dice, bueno, habla de las cosas, del desarraigo, tal, entonces se dice mucho, dice, algunas corrientes de la economía política ya desde el siglo XVI se basan en una idea a la vez sencilla e ingeniosa, para garantizar de forma automática la paz, la prosperidad y la felicidad, 3 sueños inmemoriales de la humanidad, bastaría con abolir todo lo que en los hábitos, en las costumbres y las leyes de las sociedades existentes supone un obstáculo al juego natural del mercado, esto es, a su funcionamiento sin trabas ni tiempos muertos. Para desarrollar esta hipótesis y formular las leyes que tengan el rigor científico aparente de los enunciados de Newton, el economista se ve forzado de una forma u otra a describir a los hombres como átomos sociales o mónadas en constante movimiento impulsados por una única consideración, el propio interés. Así pues, la validez teórica y práctica de esta premisa depende naturalmente de la propensión real de los individuos a funcionar tal y como exige la teoría, es decir, como mónadas, nómadas y seres atomizados. Por ello, la puesta en marcha de la economía liberal primero exige que se instituya a priori de forma paradójica una autoridad política con suficiente poder para acabar sin reparos con todos los obstáculos que la religión, el derecho y la costumbre oponen a la liberación plena del mercado y su unificación sin fronteras. Exige también que se otorgue una existencia pragmática a la forma antropológica correspondiente, la del individuo completamente racional, es decir, egoísta y calculador y por tanto libre de prejuicios, supersticiones o arcaísmos, que según la hipótesis de los teóricos de un cierto liberalismo generan ineludiblemente todos los tipos de filiación, pertenencia o arraigo existentes en la práctica. Bueno, ¿qué le parece esto? Va más bien contra la economía mainstream, contra la economía de Chicago, no contra la economía austriaca, ¿no? Que piensa en este individuo racional. Y el problema del propio interés, ¿cuál es el propio interés? Mi propio interés también es tener una sociedad ordenada. Mi propio interés también puede ser que haya misa los domingos. Ese es mi propio interés también. Es decir, no solo... Porque hay una visión también en el texto reduccionista. El propio interés parece que solo es interés económico. Ganar más dinero, ¿no? Mi propio interés también es que mis hijos tengan una buena educación, que puedan que ese tipo de valores prosperen. Ese también es mi interés, porque solo el interés es el monetario. Son ellos los que están haciendo una visión, digamos, economicista del mundo, ¿no? Sí. ¿Qué sistema puede garantizar mejor que yo tenga estos bienes o que los pobres estén mejor? Es lo que quiero yo hacer, ¿no? O que tengan una buena educación, o que tengan pues, acceso a buenos libros, a cultura. Este sistema yo creo que lo garantiza bastante bien. Yo creo que se hace un hombre de paja ahí con
Esa es la impresión que yo tengo. Con el liberalismo mainstream, ¿no? Así que no, pero claro, perdón, profesor, es que muchos piensan que esta es... Falta el ataque al Estado. El enemigo de estos valores normalmente no es el mercado. Repito que es indiferente. Es el Estado que sí que es algo consciente. El Estado, las personas que sí que están interesadas, primero, en destruir cualquier forma de moral autónoma, porque les hace frente, ¿no? Se hace frente a su valor. Entonces, lentamente y de forma mucho más inteligente que los estados antiguos soviéticos o así, sino de forma muy inteligente, la va erosionando a través del sistema educativo, a través del sistema de los valores, a través de fomentar determinadas formas de vida. Porque no hay que sean neutrales, que el Estado fomenta determinadas formas de vida, fomenta determinados valores, no es un ente neutro. ¿No? Y la Iglesia, obviamente, siempre fue su enemigo, porque lo frena. Claro. Pero contra el Estado no hay tanto ataque, si se fija. No, en absoluto. Precisamente este tipo de... Bueno, este documento está todo lleno de Estado por todas partes. Porque ahí hay varias cosas. Primero, quiero dar la bienvenida al padre Juan Manuel, que va a estar por aquí con nosotros, para saludarle. Muy buenas, pater. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, según nos estéis viendo desde el lugar del mundo que sea. Y es todo un placer poder saludar al profesor Miguel Anso Bastos y estar contigo, hermano Francisco. Bueno, estamos ahora hablando del tema del documento este de los obispos y la presentación que hace, digamos, de esta economía, claro, que muchos confunden con como si fuera la única manera de entender el capitalismo. Yo quería comentar, porque el profesor Bastos ha dicho una cosa que es muy importante, que es este tema de la religión. Fíjense, si uno ve el texto, ya digo, lo pueden ver en este documento, el Dios fiel mantiene su alianza, que es muy largo, la verdad, yo debo decir que se lo lean, son ciento y pico páginas. Pero ahí la descripción que hace, por ejemplo, de esta idea de la religión y la comunidad como enemiga de ese desarrollo de la liberación del hombre, tal, individualismo y tal, es el tipo de sociedad que, por ejemplo, que presenta Karl Popper en la sociedad abierta, ¿no? Que curiosamente luego ahora tiene ese nombre, esta asociación, la Open Society, ¿no? Que se dedica a promover todos los valores progres y tal, con este señor Soros, que es, este sería, digamos, la encarnación de lo que no es el capitalismo, ¿no? Porque, quiero decir, este sí que ha ahorrado mucho y ha ganado mucho, pero para él y para sus cosas, no para producir riqueza y que digamos, se enriquezcan los demás, que es lo que busca nuevamente hacer un capitalista, aunque muchos no lo crean. Pero, claro, aquí la visión sería distinta, porque lo que usted está diciendo es que para que se desarrolle un capitalismo sano hace falta religión, hacen falta tradiciones, hace falta sociedad, comunidad natural. Estamos en ello, ¿no? O sea, esa es la idea. Por desgracia no está traducido. Hay un libro fantástico de Robert Nisbet, que es un conservador, además muy próximo a estas ideas, ¿no? En Community and Power, que tiene un libro que se llama Conservadurismo, ¿no? Es decir, que es un libro muy interesante, porque en capitalismo de verdad la sociedad así necesita de algún tipo de comunidad, de valores religiosos compartidos, etc., precisamente para generar la forma de vida que es la que genera el capitalismo. Un mundo de gente gastadora no da capitalismo, que es el error principal, ¿no? La gente, siempre lo digo, la gente piensa en capitalismo, piensa en estas actrices de Hollywood, influencers que tienen un caniche de color rosa y un Ferrari, una cosa así. No, el señor con bombín, con la chistera, ¿no? Y fumando puros. Claro, y gastando el dinero en champán. Un rico de verdad no gasta el dinero en champán. Lo reinvierte, un capitalista de verdad. Puede ser que a lo mejor se pase de tacaño, pero normalmente... Repito, los primeros victorianos vivían del interés, no tocaban el principal, vivían de forma súper austera. Se ven las novelas de los Forsyth, de Galsworth y en las novelas decimonónicas, ¿no? Es decir, que entienden el sistema, que si no podían prosperar. Todo el dinero, y aún se ve ahora. Yo, panadero, todo lo que ganan lo reinvierten en su pequeño negocio, no lo gastan en grandes vicios. Solo apartan una parte para los gastos comunes, pero los restos los reinvierten para comprar una máquina nueva, para ampliar un camión nuevo, una furgoneta. Yo lo que veo en los pequeños empresarios es lo que veo yo en las empresas que hay, es que tienen que reinvertir, si no quedan fuera. Es decir, eso requiere de ahorro, requiere de sacrificio, ¿no? No de comprarse caniches y cosas por el estilo, que la gente confunde al rico con el capitalista, y es un error muy grande. Es decir, un futbolista puede ser rico, una influencer puede ser rica, pero no son capitalistas. Una persona que le toca la lotería, muchos millones de euros, que le toca todos los años en Europa, creo que le tocan a 200 personas en los sorteos que hay en Europa, hacer 200 personas, sumas de más de 3 millones de euros. Son personas que son ricas, pero no son capitalistas. La mayor parte de ellas acaban más pobres que antes.
Porque son ricos pero no son capitalistas, gastan el dinero inmediatamente, así como lo ganan, lo gastan, no lo reinvierten, no lo ponen a invertir, no hacen un cálculo con él. Por eso digo que está tan impopular. Pero claro, la idea que tenemos es esto, el capitalismo, ese cantante que fue a mi ciudad y se bañó en champán, vale, bueno, sí que bien. No, pero la gente piensa que es eso. Claro. A mí me parece muy interesante la idea esta del ahorro que comentaba, precisamente, y de la diferencia que hay entre un rico y un capitalista, que es esta de que al final el que invierte su dinero, lógicamente para ganar dinero él, no es gano dinero yo contra los demás, sino que el que funda una empresa normalmente da trabajo, además quiere trabajadores de calidad, por lo tanto les tiene que pagar bien, frente a la caricatura habitual que se suele hacer, ¿no? Del hombre que intenta explotar a sus trabajadores, que al final es esta tontería marxista, que por cierto en la Iglesia también la gente se ha tragado, todo el tema de la plusvalía, etcétera. Al final es la manera de contribuir al bien común del rico más correcta es precisamente esta, la de producir riqueza para los demás, claro, y ganándola a él, además. Uno de los centros de capitalistas es coordinar factores de producción. Que son tierra, trabajo y capital, y darse el mejor uso posible. Hay personas que tienen habilidad y otras que no tienen habilidad. Hay personas que saben jugar al fútbol y otras que no saben jugar al fútbol. Hay personas que saben hablar y otras que no saben hablar. Pues hay personas que su habilidad es ver negocio, ver anticipar una oportunidad y ser capaz de escoger las personas adecuadas, el territorio adecuado y de asignar y conseguir reunir el capital adecuado para financiar una industria que entiende que puede ser productiva, esto es que satisfaga la necesidad de alguna persona. Y que eso no vale cualquiera, ¿verdad? No vale cualquiera, como no vale cualquiera para ser sacerdote, ni vale cualquiera para hablar, ni vale cualquiera para trabajar en el campo, incluso para conducir un camión. Cada uno tiene sus habilidades específicas. Y no es mejor una que otra, simplemente esa habilidad es así. Como es más escasa, a lo mejor se remunera mejor, pero también con un gran riesgo. Luego está el tema, porque se ha extendido mucho en la Iglesia, la idea de no es un sistema realmente, es una propuesta, ¿no? Que en su momento hicieron Belloc y Chesterton, más Belloc que Chesterton, que es el tema del distributismo, ¿no? Que es la idea de que la gente tenga propiedad en el fondo. O sea, el capitalismo está en contra de la propiedad privada, de la pequeña propiedad privada, es decir, que la gente posea cosas o ¿cómo funciona esto? No, ¿Quieren proletarios trabajando en una fábrica a mano de obra barata o tal? ¿O cómo es el capitalismo? Ellos quieren cómo redistribuirla toda la riqueza, que todo el mundo tenga... A ver, eso está bien como ideal, ¿no? Pero tiene serios problemas. Es decir, por ejemplo, hay personas que no quieren vivir, que son nómadas, pues si les gusta, yo veo chicos jóvenes ahora, pues quieren estar 3 años aquí, 3 años allá. Ustedes seguramente como padres estuvieron en varios sitios. ¿No? Bien. Sí. ¿Qué? Y estoy ahora de camino a Estados Unidos, así que me voy en unos meses. Tener propiedad no tiene mucha lógica en trabajos como el suyo, a lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque mañana está en otro sitio, entonces no tiene especial lógica. Y entonces, trabajos como usted no necesita tanta propiedad, a lo mejor una familia o así, sí, ¿no? O un chico joven, otro tipo de cosas. Y después, claro, pues hay personas que, pues el uso que se le da a la propiedad, pues hay personas pues, que a esa propiedad le saben dar un uso productivo, otras personas no saben dar. Yo esas cosas de querer así como... Repito que simpatizo con la idea, es un debate, es una idea que también tenía Wilhelm Roth, otro viejo conservador, ¿no? En ese sentido. Es decir, que le gustaba que las personas tuvieran un trocito de tierra o que tuvieran una pequeña casita que pisaran tierra propia, como dice él, ¿no? Porque eso hacía a las sociedades mucho más conservadoras y mucho más ordenadas. En ese aspecto, sí. Ahora, querer forzar el sistema, no. Claro, es que a mí alguna vez he comentado cómo en la Iglesia precisamente uno de los problemas que tenemos es la falta. Porque yo entiendo el capitalismo como uno de los fundamentos es el hecho de que la gente para poder producir tiene que ahorrar y por lo tanto tiene que poseer, ¿no? Pero si vemos mal el poseer o mal el enriquecerse, por ejemplo, pues la cosa no puede funcionar bien. Hay como 2 modelos de iglesia que, digamos, serían los 2 extremos ahora mismo en el mundo. Una es la iglesia alemana, una iglesia absolutamente estatalizada, me refiero a la iglesia católica porque hay confesiones cristianas que son mucho más estatales, pero la iglesia alemana está totalmente estatalizada, depende del gobierno, tiene un impuesto cobrado por el gobierno, que además hace que sea una iglesia riquísima y está llena de corrupción y miseria moral y está hecho un asco. Y por otro lado está la iglesia estadounidense. En Estados Unidos hay de todo, como suele pasar precisamente cuando hay libertad, pues hay de todo. Pero ¿qué pasa? Que en Estados Unidos lo que tenemos en general, al menos lo más abundante, son diócesis e iglesias más bien tradicionales. Pero claro, ¿por qué? Porque dependen de que la gente dé.
Y además, oye, pues mantener la iglesia es cara, sobre todo allí, pues bien, los sacerdotes cobran más, etcétera, y las cosas son caras, y la gente tiene que dar. Claro, para dar, primero tiene que tener. Si resulta que, porque yo una veces digo, antes comentaba lo del tema del cine, ¿cuánto cuesta producir una película? Ahora, Eduardo Verástegui, por ejemplo, que es un actor mexicano, ha producido una película que está teniendo mucho éxito sobre el tema de la trata de menores, y me parece que la película ha costado como 16 o 20 millones de euros, no lo sé, pero necesitas tener 20 millones de euros. ¿Qué persona hoy aquí en España tiene 20 millones de euros para decir, oye, te doy 500.000 euros, toma, para que hagas una película? Si te lo ha quitado el Estado, para que no lo tengas, porque el Estado lo va a gastar mejor, ¿no? Entonces, a la Iglesia le perjudica un sistema de este tipo, un sistema estatista, y más bien un sistema de libertad económica, que no es que sea necesaria, pero que es necesaria al menos para que haya capitalismo, este tipo de libertad económica, en mi opinión, beneficia mucho a la Iglesia, y la Iglesia está haciendo mucho mal la dependencia que tiene del Estado. No sé cómo lo ve usted esto. La Iglesia, por ejemplo, poca gente lo sabe, está creciendo el número de fieles en todo el mundo. Son muy pocas. Leí hace poco un libro de geopolítica de la Iglesia. La Iglesia está ganando fieles en todo el mundo. Está perdiendo en Europa, pero el resto del mundo está ganando. Y precisamente funciona mejor contra el Estado que cuando tiene un Estado aliado. En Corea, en Sudeste Asia, está ganando muchísimo. Precisamente porque no opera al margen del Estado. Es decir, no tiene un Estado. Entonces opera de forma mucho más libre, de forma, no sé si quiere llamarla así, más empresarial, ¿no? No se dedica, digamos, a conservar lo que tiene o una cosa así, intentar conservar algún pequeño privilegio, conciertos educativos, sino opera directamente y opera en educación igual que aquí y hace sus... En Santiago se ve perfectamente la cantidad de peregrinos de Corea del Sur, de países asiáticos que llegan, de Japón, pero llegan muchísimos. Muchísimos. ¿Por qué? Porque allí está creciendo y la Iglesia está creciendo. Que es otro mito que también que no meten en la cabeza. Está decreciendo aquí, porque aquí estamos, no sé por qué, estamos... entre el Estado y nosotros. Yo siempre me echo la culpa a mí mismo. Si no nos va bien, que algo fallaré yo. No le echo la culpa así a entes así. Tal. A ver en qué fallo yo, que no puedo explicar bien la cosa, ¿no? La doctrina. Pero esa es la idea. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí, que ese tipo de diócesis así que se mete que funciona al margen, no contra, pero al margen del Estado funcionan muy bien y funcionan de forma bastante próspera. Y cumplen bien su función. Yo fui a misa en Estados Unidos a ver cómo era. Sí, es algo distinto que la de aquí, creo que es más moderna, pero mis colegas que eran así de la escuela austríaca iban a Atlanta, a la misa en latín. Era la tradicional, efectivamente. Sí, era la que querían, no querían misa blanda, querían misa de la de antes. Suele estar unido. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Que esto, bueno, esto ya sería para meternos mucho. Yo lo he comentado precisamente también en este programa. Hay gente que está realmente confundida entre lo que están llamando en Estados Unidos, ahora los progres están llamándolo el catocapitalismo, lo están llamando. Y es que ellos consideran una alianza contra natura entre el capitalismo y el mundo católico. Y claro, es que dices, es que en Estados Unidos lo que hay es eso. Pero yo digo, yo en ese tema envidio. En otras cosas me parece que tiene un montón de problemas. Pero en ese tema no están lastrados por este tipo de prejuicios, por ejemplo, que aquí en España, donde casi está mal visto que una persona trabaje y se enriquezca, lo que me parece una cosa aberrante, incluso desde el punto de vista cristiano, y allí no tiene esas tonterías. Entonces, resulta que la gente precisamente más capitalista, más en este sentido que lo hemos explicado nosotros, no en las caricaturas, resulta que está en el mundo más católico. Y son además los más católicos, los que están comprometidos con la vida, los que están comprometidos con la familia, los que defienden, por ejemplo, que no se abuse a la gente en el trabajo o en, no sé, en fin, todas estas cosas. Y entonces a todo este mundo progre le sorprende y realmente hay teóricos que están intentando ver cómo encajan las piezas y hacen cosas totalmente aberrantes en ese mundo. Lo que se trata es acabar con la pobreza. ¿No? Yo creo que haya menos pobres que antes. Y los pobres que quedan, especialmente si es un país rico, los pobres que quedan, por los que tengan pues, buenos medios para atenderlos, ¿no? Mire, yo le quería presentar una cosa por el tema que ha dicho antes, y es un tema que sale siempre, que es el tema del egoísmo, ¿no? Que dice, ¿no? El tema del propio interés. Santo Tomás, en la Suma Teológica, tiene una cuestioncita que es muy a mí me parece una preciosidad, y tiene cosas muy, muy curiosas, que es la cuestión sobre el orden de la caridad, que en fondo la caridad es amar a Dios y al prójimo por amor de Dios. Sí, pero ¿en qué orden? O sea, porque amo a todos por igual. Y dice, no se les ama más que a otros. Por ejemplo, es muy interesante, esto para que los que están casados y tal, tiene por aquí en algún sitio, si tiene que amarse más a la esposa que al padre o a la madre.
Pues, y esto es un tema complicado. Los que están casados saben que esto a veces da problemas. Pero claro, tiene una cosa aquí. Dice, ¿hay un orden de la caridad? Dirá, sí. Primero, ¿tiene que hablar el hombre más a Dios que al prójimo? Por supuesto. Primero a Dios. Y luego, ¿tiene que amar a sí mismo más que al prójimo? Iba a decir Santo Tomás. Sí. Sí. Lo primero es el amor propio. Lo primero. Ahora, luego habrá que ver en qué cosas. Habrá que ver en qué cosas. Dice, tiene lógica, por ejemplo. La Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, era una persona con unas dotes organizativas muy grandes, una persona que, por lo que fuera, pues su capacidad oratoria, su carisma, lo que fuera, era capaz de reunir dinero y después lo usaban sus pobres, en cuidar a los pobres de Calcuta, ¿no? La Madre de Calcuta le da todo lo que tiene a los pobres, se muere la Madre de Calcuta, pero los pobres también, porque no tiene una sustituta que sea capaz de hacer esa función, ¿no? Incluso por caridad. La Madre Teresa de Calcuta tiene que estar bien nutrida y bien cuidada. La Madre de Calcuta o cualquier persona de este estilo. Porque si no se cuida a sí misma, ¿cómo va a ayudar a los pobres? Si se muere ella, ¿qué le pasa a sus pobres? Porque no tiene una sustituta que sea capaz de organizar toda esa red de caridad, usted llamar a quien fuera y conseguir fondos para sus pobres, porque no hay sustituto. Entonces, seguramente si ella falta, muchos más pobres sufrirán y probablemente muchos morirían por culpa de que ella no se cuidara a sí misma. ¿No? Sí. Tiene cierta lógica, ¿no? Santo Tomás dirá, por ejemplo, que uno puede descuidar su bien físico por el bien espiritual del otro. Pero evidentemente siempre hay, digamos, un criterio de prudencia en esto, ¿no? Claro. El que se daña el cuerpo, por ejemplo, porque quiera atender a mucha gente y toda esta cosa, habrá que ver. Y evidentemente los santos han hecho, bueno, el mismo cura de Ars, ¿no? Cuentan, ¿no?, que era un hombre muy penitente, en cierto momento ya maduro en su vida decía, en algunos momentos me pasé, porque esto también puede pasar, ¿no? A nivel de las penitencias. Bueno, también pasaba en el caso Manuel de... que... Eso es. No, uniéndolo justo con lo que estaba mencionando, el caso de San Francisco de Asís, que siempre se ha prefigurado, ¿no? Se ha proyectado ahora esa imagen bucólica de ecologista primigenio, de una especie de así, woke, ¿no? Sí. Pero todo lo contrario, a nivel de la liturgia y de lo que él promovía, ¿no?, en la misma orden y en las parroquias a las que visitaba, que la mayor riqueza se dispusiese siempre en orden a la liturgia, ¿no?, y a la adoración de lo sagrado. Entonces, por lo tanto, muchas veces esos clichés que se proyectan poco o nada tienen que ver con la realidad. Y me gustaría decirle a nuestros seguidores que si no han escuchado, no han visto, no han tenido oportunidad de ver las conferencias que están, pues, en diversos canales de aquí, de esta plataforma del profesor Don Miguel, uno de sus lemas, y por lo que se le ha conocido, es capitalismo, trabajo y ahorro. Bueno, capitalismo, ahorro y trabajo ahorro duro. Y trabajo duro. Y duro, durísimo. Duro, durísimo. Antes os escuchaba ahí hablar del ahorro. Yo creo que el ahorro siempre tiene que estar unido, digamos, a la virtud de la prudencia, ¿no? En el sentido de que yo ahorro, pero no solamente lo que decía antes, ¿no?, del tema de la avaricia y demás, que eso es totalmente aborrecible, sino ese ahorro que ahora mismo es totalmente denostado, ¿no? En aras, ¿no?, de lo que se menciona del interés general, del estado de bienestar, y que está llevando a muchísimas naciones, y más en las circunstancias en las que estamos, a unos niveles de deuda brutal, ¿no? Y aquí en España esto lo vamos a sufrir. Sí, bueno, lo estamos sufriendo ya y lo vemos proyectado en el tema de la inflación, las diversas causas externas que pueda haber, pero que a nivel interno no estamos haciendo completamente nada, ¿no? Y no. Luego esto lo vemos en las filas de Cáritas, en la parroquia. No, pero estamos bien. Pero, como hablamos de la inflación, empezamos a buscar mil causas y la causa es una. Es el dinero barato. La manipulación estatal de la moneda y el crédito. Igual que la pérdida de valores tiene mucho que ver con esto. Es decir, algunos historiadores del ahorro dicen que la pérdida de estos valores se debe al dinero barato. Es decir, cuando aparece la Reserva Federal en 1913, empieza a inyectarle dinero barato a los bancos y los bancos empiezan a querer colocarlo y empiezan a hacer préstamos al consumo. Nada más anticapitalista. Un préstamo, decían los viejos, un préstamo es para pagar algo, digamos, que se paga a sí mismo, ¿no? Es decir, tiene lógica pedir un crédito para una furgoneta o para una máquina. Para un negocio, para un pequeño negocio. Es decir, que el préstamo que se pague a sí mismo. Claro. Pero no tiene lógica para comprar un bien de consumo. Y más si el bien de consumo es efímero. Por ejemplo, vamos a pedir prestado para hacer un banquete. No tiene lógica, ¿no? ¿Qué pasa?
el dinero barato empezó, compra ahora y paga después, compra ahora y paga después. Y eso corrompió más que todo el capitalismo junto. Pero eso no fue el capitalismo, eso fue el dinero barato de los bancos centrales. Porque la gente empezó a llevar una vida de, si quiero algo, ya pido un préstamo, tiro de la tarjeta de crédito. Cuando antes, por ejemplo, para comprar un coche Ford, la casa Ford hacía lo siguiente: usted quiere un coche, 100 euros al mes, durante 4 años, con intereses, tiene usted el coche. Tenía que esperar usted 4 años para tener el coche. Ahora no, compre, tire para adelante, endeude, tire para adelante, no se preocupe. Pero claro, eso lleva una vida como más ligera, no más previsora, ¿no? El dinero, falta la teología del dinero, no sé si, bueno, supongo que la habrá, ¿no? La verdad es que en ese tema está bastante mal porque, Santo Tomás, por ejemplo, dependía mucho de la visión de Aristóteles sobre el dinero, que ciertamente ha cambiado, porque ha cambiado, pero vamos, como ha cambiado también la cosmología de Aristóteles, me parece, y es un problema al que nos enfrentamos muchos tomistas, porque claro, muchas cuestiones de estas dependen de la idea de Aristóteles del dinero, y ahí hay mucho que discutir, y realmente no se ha avanzado mucho más. Esto, y añadiría que falta una condena, como bien está diciendo el profesor, a los bancos centrales. Porque los bancos centrales es, digamos, el colector de todas las problemáticas que estamos viendo ahora, porque es querer controlar lo que no se puede controlar y encima, como mencionabais antes, esa mano invisible, esa mano obedece a otros criterios y a unos intereses particulares que de eso no se suelen hablar. Entonces hablamos aquí de una manera... No, es que la mano de los bancos centrales es muy visible porque están controlados por la política, así que ahí no hay mano invisible que valga. Creo que es Stephen Zweig en El Mundo de Ayer. Habla de cómo la inflación no solo es un fenómeno monetario, es que corrompe la moral. Porque la persona que es honrada, que lleva una vida frugal, austera, así, es literalmente, sus ahorros literalmente son liquidados. Queda sin nada. Entonces, ¿qué es lo que explica Zweig, o por ejemplo en El Mundo de Ayer, o bueno, hay varios libros, Thomas Mann en Desorden y Dolor Precoz, hay una serie de libros, no lo explican bien. La gente ganaba el dinero e iba a gastar, no tenía ningún sentido de ahorrarlo, pero gastar, es la época del cabaret. Por ejemplo, es la época que aparecen las drogas recreativas, la heroína y todo tipo de cosas. ¿Por qué voy a ahorrar? Si el dinero mañana no va a valer nada. Así mira, profesor, es que es muy interesante porque mira, Javi Marenas, que es amigo, ha puesto aquí una receta que podría valer. Si ganas 5 ahorrados, ya está la economía solucionada, pero como tengas una inflación como la Argentina, esos dos dentro de 3 días te valen 0,5. No, pero es que Thomas Mann dice que incluso después se reían de los ahorradores, se reían de los viejos, porque los viejos que tenían todo ahorrado literalmente quedaban pulverizados. Entonces se cultivó una filosofía de vida, de vivir el momento, la era del jazz, vivir los locos años 20. Pues claro. Lleva una vida desordenada, claro que lleva una vida desordenada. ¿Por qué vas a tener una vida ordenada si después te lo pulveriza? El dinero en ese aspecto tiene mucha importancia también en la moral, pero quien la corrompe no es el dinero sano, no es el oro, la plata, esos son los estados que lo manipulan. ¿No? Y literalmente te dejan sin ahorros. El viejo Bujarin, un viejo como este, decía que la inflación es una ametralladora contra el capital, es una forma de, digamos, de expropiar a los ricos de forma así como invisible, como no se sabe muy bien qué se hace. Pero claro. Tú cambias los hábitos monetarios, también cambian las costumbres de la gente. Claro, y se corrompe la vida, no se corrompe la vida del dinero barato. Pero ya sabe el profesor que es muy fácil, la inflación es culpa del capitalismo. Claro, eso es lo que escucha la gente todos los días en la televisión. Sí, ya está. Porque el Banco Central es un sistema muy capitalista, ¿verdad? Es socialismo, puro y duro, aplicado al dinero. Es decir, el profesor Huerta siempre decía que el dinero se hace exactamente igual que se hacía el cemento en la Unión Soviética, en una fábrica de planificación central que decide qué cantidad, qué precio, etcétera, y qué calidad tiene que tener el producto. Y desde luego, y es monopolista además, no pueden haber dinero sin concurrencia. Claro. Tiene que aceptar el dinero estatal por fuerza. Bueno, ahí están saliendo competencias, ¿no? Todas estas cosas de las criptomonedas y todo eso es un tema muy delicado, ciertamente. Sí, pues, justo al hilo de esto, profesor, con el tema de la criptomoneda y demás, y viendo que, digamos, los entes supranacionales están buscando cada vez más que utilicemos el dinero tarjeta, es decir, que poco a poco quieren ir a retirar el dinero en metálico. Quieren monedas basadas en blockchain, quiere decir que pueden incluso controlar su gasto. Es decir, el padre de Góngora fumó demasiado este mes. Ya no le deja comprar tabaco. Ya la moneda, al ser inteligente, ya no le deja usarlo para comprar tabaco, por ejemplo, o para comprar cualquier otra cosa que al gobernante no le guste. ¿No? Claro, es que lo pueden controlar absolutamente. Lo pueden controlar, no solo lo que gasta, sino controlar en qué lo gasta.
Esa función podría existir, no digo que vaya a existir, digo que podría existir, técnicamente podría existir. Ese tipo de Profesor, como llevamos una hora, algunas preguntas, bueno, veo que me ha llegado una, entonces se la hago. ¿Qué opina de Los enemigos del comercio de Escotado? A ver, es un libro, pasa que es un libro muy antieclesiástico. ¿No? Es un libro muy interesante, que además critica mucho al comunismo, pero yo creo que muy crítico con la Iglesia, demasiado crítico con la Iglesia, precisamente por esto, porque no sé por qué manía le tiene a la Iglesia, que parece que fue una enemiga, claro, vaya a Juan Crisóstomo, va a todos aquellos padres de antes que eran críticos así de la usura y estas cosas así, y como que ponía muchas interdicciones al comercio. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, por lo demás es un libro muy valioso, es decir, la crítica al comunismo y ese tipo de cosas. Pero repito, creo que se ceba demasiado con la Iglesia y creo que no es justo. No es justo ni correcto en ese punto. Yo esa parte más o menos sí que la he leído y efectivamente, o sea, me parece un análisis además impropio de él, porque yo creo que, bueno, pues que es un hombre que al menos se le ha presentado siempre como un hombre que muy cabal a la hora de hablar las cosas. Y me parece un análisis tan simplón que dice uno, bueno, pues vale. Pero no. Los prejuicios estos de que Europa siempre estuvo más avanzada y estamos atrasados poco para el catolicismo, siempre ese tipo de tópicos, no sé quién los metió, pero siempre están ahí metidos. Repito que solo hay que comparar las dos Alemanias, la católica y la protestante, y después vemos cuál es más rica, las suizas, las católicas y la protestante, las dos Irlandas. Es propio de la leyenda negra. Ahí es donde se nota la mano de toda esta gente que claro, ha querido proyectar. Me acuerdo ahora mismo, ¿no?, del debate que mantuvieron en su momento en Libertad Digital, César Vidal con Pío Moa, justo al hilo de esto mismo, ¿no?, de esa proyección protestante de que en la riqueza está la salvación, mientras que en el catolicismo era huir de todo lo que supusiese trabajo, porque es fruto, es consecuencia del pecado y demás. Mientras que eso luego en la historia no se corresponde con la realidad. Es una falsificación total. Ahora, nada, si buena parte de las innovaciones capitalistas son de origen católico y de monjes, además. Es decir, no es un enteleque, pero hay esa manía de que por culpa de ello hay atraso y que por culpa de ella no hay ciencia y por culpa de ella todo ese tipo de tópicos que ya estoy cansado de refutar, pero siguen diciendo que decimos que la Tierra era plana y siguen diciendo así todas estas cosas así, ¿no? Claro, pero no hay. Pero ahí es donde falta la pedagogía. Yo creo que muchas veces a los jóvenes, por ejemplo, se les manda a la universidad y se les manda totalmente indefensos. Indefensos. Sí. O sea, no sé, yo obviamente no me meto en esas cosas. Creo que falta un poco de apologética. Sí, además, y yo creo que en España tenemos un problema grave con la misma vida económica que, no sé, yo habiendo salido un poquito de España y viendo cómo se manejan en otros sitios, claro, en el chat, por ejemplo, están comentando muchos. Bueno, acaban de hacer una pregunta, por ejemplo. Precisamente más iba por donde iba a preguntar yo. Así que la vamos a hacer. Nos dice... bueno, ¿esta la has puesto tú, Juanma? ¿La has señalado tú esta pregunta? Sí, la he puesto en destacado para que la fuese sacando. Vale. Pues precisamente por eso. ¿No? Bueno, es que esto... Vale. Pero bueno, el tema esta misma pregunta la han hecho muchos. La cuestión dice la gente, es que no podemos formar una familia, no podemos comprar una casa, etcétera, etcétera. Y claro, yo esto lo veo como una cuestión. Bueno, estáis experimentando precisamente la situación antinatural que hay en España, posiblemente en Europa. Pero yo, por ejemplo, esto no lo he visto en América de esta manera, ¿no? Pero porque, claro, la gente no funciona igual. Los salarios, por ejemplo, en España son salarios de miseria, ciertamente. Pero claro, lo son, entre otras cosas, porque el Estado ha intervenido en todo, en el mercado de trabajo, en los seguros sociales y en todas las cosas, ¿no? Y porque estamos menos capitalizados que otros países. Por tanto, estamos menos avanzados. Es decir, el salario no es un capricho, ni es una cosa nominal. El salario depende en última instancia y no puede superar nunca el valor de tu producción. Claro. Si tú produces menos, no puedes cobrar. Si tú produces 100, nunca jamás puedes cobrar 101. Eso en ningún sitio de la tierra. Ahora, me pregunto, señor, por las hipotecas. Primero, ¿por qué son tan caras las casas? ¿No? Y ahí empezamos a hablar del dinero barato, pero aparte, pues, si las casas son caras, ¿por qué no se deja construir? ¿Quién no deja construir casas? Es decir, con los materiales que hay hoy, con las formas de construcción que hay, se pueden construir casas baratísimas. ¿Por qué no barata el precio de las casas? ¿No? A ver, y después hay un fenómeno también de intervención. Antes sí que le financiaban la casa sin alquiler. ¿Qué pasa? Que se empezaron a poner con todas estas cosas buenistas de las cláusulas suelo, estas cosas así. Bueno, muy bien, ¿no?
Que después pasó que estas cosas de la crisis de 2008, que se le dio hipotecas a muchas personas que no podían pagarlas después, claro, y eso llevó a arrastrar a los bancos después, ese tipo de medidas. Es decir, se encontraron con un montón de un parque de viviendas que no cubrían el valor de la hipoteca, ¿no? Precisamente por cosas de estas. A ver, históricamente eso de que haya que tener algo ahorrado lo hacían los bancos por prudencia. Es decir, una persona, para pagar una hipoteca tan algo fácil, tiene que demostrar primero que es capaz de ahorrar un poco. Claro. Demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestra? Pues dando una pequeña entrada. Pero repito, si no hay entradas ahora, que antes no eran necesarias las entradas o eran más pequeñas, es por todas las intervenciones que hay. Es decir, simplemente quieren cargar a los bancos un montón de cosas y los bancos se defienden restringiendo las hipotecas, haciéndolas más duras o dándoselas solo a los que entienden que pueden pagar. No se arriesgan ahora con nada. Por eso pasan estas cosas, ¿no? Igual que pasa con los alquileres. Quieren poner tan regulados, simplemente ahora solo se lo alquilas a una persona que tenga mucha solvencia. Bueno, aún perjudicas más al otro, precisamente, por querer protegerlo tanto. Por eso, profesor, unido al tema de lo que se habla ahora, ¿no? De esta herencia universal o del salario universal para todo el mundo, ¿eso en qué beneficia precisamente a los más pobres? ¿O todo lo contrario? ¿Es relato ideológico que no se corresponde con la realidad? También, yo escribí algo de eso también alguna vez, hace unos años. Primero que no es un derecho, de verdad. El derecho a la renta básica, ¿qué pasa, por ejemplo, si todos decidimos dedicarnos a realizarnos, ¿no? A pintar o hacer artes y todos a la vez? Entonces, ¿cómo se financia la renta básica? Tiene problemas incluso con la migración. ¿Qué pasa? ¿También a todo que pise tierra española le das la renta o no? Porque si no se la das, empiezas a crear dos clases de personas. Unas que la cobran y otras que no. Por ejemplo, ¿no? Y después, claro, tiene un montón de problemas derivados. ¿Cómo se financia todo eso? Con impuestos. Si eso después al final no genera consecuencias, digamos, negativas. Por ejemplo, yo digo, ahora das una paga a los jóvenes, ¿no? De 18 años. Se juntan 4, se indican la paga y viven como marqueses. Pero creo que es buen hábito de vida ese lo que se va a enseñar, ¿no? Y sobre todo, ¿quién paga todo eso? ¿Con qué impuestos se paga? ¿A quién se le da? ¿A quién no se le da? ¿No? Entonces, tienes un montón de consecuencias. Además, no es un falso derecho. Pero está muy de moda, pues está muy discutido y estas jaujas, como la herencia universal, eso ya se hace en alguna reserva india, en Estados Unidos. Como tiene mucho petróleo, pues le dieron una paga también, una herencia a todos los jóvenes de 18 años de allí. ¿Qué pasa? No la gastan especialmente bien. Es lo que dicen los estudiadores. Se compran coches de lujo, al cumplir 18 años, queman la paga y después el coche no son capaces de mantenerlo, porque el coche no es solo tenerlo, sino es mantenerlo después. Pero al final no parece buen hábito ese, ¿no? A lo mejor invertir de otra forma. Pero bueno, son prácticas que hay, que están de moda, parece como si... es que piensa que lo que importa no es el dinero sí que crece en los árboles, el dinero sí que se puede hacer lo que quiera. El Banco Central le da un botón, nos pone un cero más a todos. Lo que nos hace ricos o pobres es la producción de bienes y servicios. Usted puede incrementar todo el dinero que quiera, pero la cantidad de bienes y servicios sigue siendo la misma. Y eso es lo que hay que incrementar. Y eso es lo que nadie habla de ello. Es decir, dar una paga, das una paga, pero no genera más bienes y servicios con eso. Simplemente, a lo mejor aún apartas personas productivas del mercado laboral por cosas de estas. Y castigas a los más productores, a los que producen más, claro. A mí lo que me sorprende muchas veces de los análisis que se hacen es digamos, lo alejados de la realidad que están, por una de las cosas que está comentando. Precisamente, por ejemplo, se dice, no, pero es que en España, yo qué sé, pues eso, cuesta mucho formar una familia, cuesta mucho encontrar trabajo, los trabajos son de poca calidad y tal. Eso va a ser porque no se regula suficiente el mercado de trabajo o porque no se ponen leyes para que por ley las viviendas sean más baratas, etcétera. Claro, cuando uno dice, oye, pero bueno, mira en el resto del mundo, a ver lo que pasa, o mira lo que pasa aquí, y resulta que cada vez que se endurecen las condiciones del mercado de trabajo para teóricamente proteger a los trabajadores, lo que consigues es menos empleo y peor calidad. Sin embargo, los que se hacen nuevamente ricos suelen ser, por ejemplo, las grandes empresas, a las que no les importa que subas el salario mínimo, porque pues el gasto al final que tienen en empleados, sobre todo que cobran el mínimo, es más bien barato. Más bien la competencia de las grandes empresas. El salario mínimo beneficia a las grandes empresas. Claro. Le elimina la competencia barata. O sea, una cadena de hoteles, por ejemplo, le interesa el salario mínimo. Le evita la competencia de los tal sol y playa, por ejemplo, o ese tipo de competencia menor, ¿no?
Es decir, claro, pues digo que el capitalismo, en general, la ciencia social buena es contraintuitiva, no es intuitiva. Entonces, no es fácil entender. Lo que pasa es que lo ideal sería pues, que el gobierno prohíba, que el gobierno regule, que el gobierno, pues como decía mucha gente, en la crisis, pues, que imprima dinero y se lo dé a la gente y que lo gaste. Yo no, a veces, claro, pero eso es lo normal, pues nos da a todo el mundo 1.000 euros, qué felices somos, así ya lo gastamos. Eso hay no sé si usted vio, hay un vídeo en internet que sale una muchacha que decía que está tomando clases de economía con Javier Milei, que con muchas de las cosas que tiene, este tema lo tiene bastante claro, el tema de la inflación y tal. Y había un político, no me acuerdo cómo se llamaba así, pero estos muy importantes de Argentina, y él le estaba diciendo como eso, que la inflación que no era un fenómeno monetario, que no pasaba nada porque imprimieras dinero y todas estas cosas, y decía, bueno, pues muy fácil. Dice, si imprimir dinero no tiene ninguna consecuencia, ¿por qué no imprime usted todo el dinero para pagar los gastos del Estado y quita los impuestos? Y el otro se quedó así como... Claro, pues no sabía por dónde salir, porque evidentemente él mismo sabe que lo que está diciendo es mentira. Claro. Nos dice por aquí Isaac Abrán, dice, pero ¿cómo con 20 años hacemos una familia como nuestros padres si no nos dejan comprar? Si me gasto mis ahorros en hipotecarme ya no tengo solvencia, no es un plan para que alquilemos. A ver, primero, no sé, yo mi casa la compré bastante mayor, no la compré con 20 años. Por ahí iba a ir yo también. ¿Qué? Que por ahí iba a ir yo. Es que también los clásicos hablan de que más bien, al menos los varones tenían que casarse ya entrados en años y con un cierto patrimonio. Eso de casarse a los 20 años está muy bien en una época, pero en fin. Claro, es lo que eran los victorianos, era un matrimonio tardío, con un cierto capitalito ahorrado, que ya cuando podías, digamos, tenías la solvencia para adquirir una casa o la entrada de una casa es cuando podías. Que tiene 20 años y si puede, claro, que intente ahorrar lo que pueda para juntar eso. Pero también hay que preguntarse por qué las casas son tan caras, ¿eh? Sí. Ese es el tema. Nadie se lo pregunta, ¿eh? Cuando pudieran ser baratísimos. Es decir, este tipo de cosas. ¿Por qué los coches bajan de precio? ¿Por qué la informática baja de precio? ¿Por qué la ropa baja de precio? ¿Qué le pasa a las casas? No hay nuevos materiales. Hay unos materiales fantásticos, ¿eh? Yo hice unas reformas en casa. Ahora hay unos materiales que yo ni imaginaba que existieran. Ligeros, baratos, fáciles de montar, estas chapas sándwich, estas cosas así que ya viene la teja toda montada y son bastante razonables, se montan una mañana. De hecho, se abarata mucho la construcción, se puede hacer mucho. No sí, pero, profesor, pero lo suelen achacar el asunto sobre todo al tema del suelo, del precio del suelo, que el suelo está muy caro, entonces ya encarece el resto. Y entonces no pueden liberalizar el suelo porque crea una burbuja. ¿Por qué es caro el suelo? Eso, a ver, profesor. Es caro el suelo. En España, claro. Hombre, no sé, pero mira, en Madrid aquello hay tierra y tierra alrededor. Es decir, no veo yo y se puede ya comprar la casa urbanizada. Es decir, es que hace falta urbanización de alcantarillas. Pues los victorianos, cuando empezó el capitalismo, las casas se vendían ya urbanizadas por el constructor. ¿No? Ya iba todo en el paquete. No hace falta que construya. Porque habiendo terreno de sobra en España, dice que es un país pequeñito, así, no sé, ¿no? Como Singapur, una cosa así, ¿no? Pero aquí en España hay tierra. Digo que sí hay. ¿Qué? ¿Por qué no se puede construir? Dentro de las propias ciudades. No, pero es que ahora hay que poner molinos, hay que poner muchas placas solares. Claro. Esas cosas sí. Esas cosas hay terreno de sobra. Expropiado también. Nos preguntan por aquí, ANCAP español. ¿Bastos ha leído sobre el cristianismo ortodoxo? El ortodoxo griego se refiere. Alguna cosa hace el peregrino ruso. Bueno, me gusta leer cosas de Rusia, el icono y el hacha de Billington, este tipo de libros, ¿no? Pero no me gustan más aquellas cosas de los viejos creyentes. Siempre me cayeron muy simpáticos. Porque eran así como... ¿Qué? Eran más... No, más... ¿Qué? No, que no se rebelaron por cambios en la liturgia. ¿No? Que ya ni siquiera creo que no cambiaban el corpus de la fe, cambiaban la liturgia y se enfadaron muchísimo, se marcharon, decir que no era... Entonces, esas cosas siempre me gustaron y yo no es que, a ver, tampoco conozco mucho, yo pero fui a Santa Sofía en Bulgaria, vine a ver cómo era una misa de allí, que yo daba gusto verlo, porque está todo... La liturgia, es una cosa que tenemos muy olvidada, la liturgia. Es muy importante. Yo creo que bueno, pues yo creo que, vamos, hemos hablado de 1 hora, llevamos 1 hora y cuarto, con su generosidad, profesor. Hay temas que no hemos tocado. Aquí siempre cuando hablo yo del tema del anarquismo, enseguida se me echan encima todos. Hay uno por aquí que me llama el Bakunin con sotana, me llaman por ahí. Y entonces, pero de ese tema no hemos querido entrar. Hemos dejado algunas cosillas, algunas perlitas, pero quizás será para otro momento. El anarcotomismo tiene que ser desarrollarlo bien. De anarcocristianismo escribí yo alguna cosa.
Por eso, porque es un tema que es muy interesante que me gustaría que pudiéramos hablar, porque igual. Yo solo pregunto, antes de acabar esto, ya acabo. ¿La Iglesia no predicó a pueblos sin Estado? Digo que sí. Digo yo, pigmeos o a cachiqueles, que había tribus sin Estado, y no les predicó. Y aquellos indios, ¿cómo hacían? No, pues se podía perfectamente, ¿no? Tienen muchos pueblos en África que no tienen Estado. Y no era legítimo allí aquellos pueblos anarquistas predicarles la fe. Pregunto. Pues hay experiencias históricas, hay muchas. Pero bueno, eso queda para otra vez. Pues muchas gracias a ustedes por la amabilidad de invitarme. Bueno, muchas gracias por venir y un placer. Y como digo, este tema tenemos que hablar porque aquí sí que hay cosas que me gustaría, porque ya, por ejemplo, por hablar de anarcotomismo ya me están atacando por aquí por el tema evidente de no entender precisamente lo que supone el pensamiento anarquista. Lo conocen, el padre Ripoll le gustan mucho esas cosas. Claro, eso sería, pero es que no quiere nunca, a ver si usted le puede convencer, porque nunca quiere venir. Pero a ver si un día nos juntamos los cuatro y, bueno, mejor juntarse directamente, ¿no? Y probamos la rica vianda gallega. Ahora no le gusta mucho andar en las redes ni así, pero bueno, que de esos temas sí que sabe. A ver, que nos llega una última pregunta antes de terminar, porque sobre todo porque estamos hablando del tema del Estado, y nos preguntan si se puede dejar la atención a los pobres a la iniciativa privada o debe confiarse al Estado. Mire, usted vaya a cualquier ciudad española, viaja, ¿y qué encuentra usted como Santiago? Pues encuentra una calle de las huérfanas, que dice que había un hospital de huérfanas, había en el Hospital de los Reyes Católicos era un hospital, es decir, había un montón de instituciones de estilo. Lo que pasa es que el Estado las expropió. Se expropió todo, es decir, simplemente si tocaron esas funciones. Antes la función de atención a los pobres era de iglesia, por ejemplo, las iglesias organizadas, pero también de los sindicatos católicos o de otras organizaciones, o de las mutuas, o de otras instituciones. Y es que era una miseria. Claro, una miseria porque en el siglo XIX era toda una miseria. No es que fuera una miseria. Es decir, la pregunta es, con los medios de hoy, ¿qué haría la Iglesia Católica? Si le dejara mantener estas cosas. ¿Qué haría? Yo creo que haría muchísimas más cosas que hacer. Y seguramente lo haría mejor, pero eso ya es otro debate que podemos entrar. Yo creo que la iniciativa... Solamente un ejemplo. Por ejemplo, en una plaza pública en la escuela, vi hace poco que valía 6.000 euros. Una plaza privada católica en torno a 2.500, 3.000 euros de media. Sí. Y aún así los padres prefieren muchas veces ese tipo de enseñanza. Claro, pero el tema es que uno dice, no, es que es público, es gratuito. No, señor, no es gratuito, lo está pagando usted con su impuesto. Si a usted le diese un cheque escolar o tuviese la mochila austríaca o tuviese la posibilidad de usted mismo elegir, la cosa cambiaría. Pero claro, ya no elige el poderoso. Ya no elige el poderoso, claro, pero ahí está la idea. Yo creo que si las iglesias tuvieron siempre una función, aparte de pagar la fe, también atender las necesidades de los demás. Y lo hacían bien, y lo hacen bien en muchos sitios del mundo. Sí, pero el problema es cuando eso mismo, la atención caritativa, se convierte en un fin en sí mismo, sin tener en cuenta que es consecuencia del hecho del anuncio del Evangelio. Entonces, claro. Al final acaba degradándose en una filantropía que es todo lo contrario a lo que menciona usted, ¿no? En Santiago de Compostela, el Hospital Real, en tantísimos pueblos y ciudades de España, donde los hospitales reales que empezaron a instituir los Reyes Católicos eran lo que sostenía el pueblo, ¿no? A nivel de salud. Sí, pero digo que había instituciones de todo tipo. Yo la iglesia, y sigue teniendo cotolengos, todo tipo de instituciones de estilo. Bueno, y sin hablar posteriormente los Montes de Piedad. La Cáritas, este tipo de instituciones, claro, siempre funcionan de ese estilo y funciona bastante bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor. Nos dice por aquí, Almi nos dice, gracias padre, gracias profesor, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que han estado conectados, muchísimas gracias al profesor Bastos. Nosotros también tenemos nuestras obligaciones y tenemos que dar las gracias a nuestros patrocinadores, ¿no? A G-Cardio, especialistas en cardioprotección. Tienen aquí este servicio de desfibrilador externo automatizado y el número de teléfono 900-902-577 para informarse con este servicio que, bueno, pues que salva vidas, de hecho, así que con esta familia que nos ayuda también con el canal, y también nuestro otro patrocinador desde el principio, la Virgen de Extremadura, mielonline.com, con estos productos de apicultura. Profesor, ¿le gustan la miel y estas cosas? No es miel de Galicia, es miel de Extremadura, pero está muy buena, ¿eh? No puedo tomar mucho, pero sí. No puedo mucho por el azúcar, por cosas del azúcar. Bueno, pues ya le mandaremos algo para que pueda probar estos productos de... Espero que no les monte mucho lío por este tipo de cosas. ¿Dónde? Digo, sus suscriptores de su programa, espero que no les monte. No, yo creo que ha habido algunos por aquí que están así, pero ya saben que yo creo que es importante que se escuchen las cosas
Vamos, porque yo creo que lo que hemos dicho, pues eso, oye, algunos dirán, pues no me convence, pues sí, bueno, pues ya está, si lo importante es que se escuchen los argumentos y las razones. Y que están en el ámbito de lo opinable o que son consecuencia de la doctrina social de la Iglesia, pero que no es un magisterio dogmático. No, digo que es totalmente interesante. Digo que hace poco di una conferencia en Vigo de la Asociación Católica de Propagandistas que me invitó allí y hablé de cristianismo y economía de mercado. No sé si está colgada por ahí la... Yo lo he visto, está colgada en internet, es interesantísimo, sí. Hasta lo mismo me vine a felicitar, que estaba allí presente. Que, no sé, que le interesó el tema, que es un tema muy interesante, que pocas veces se debatía de estos temas. Y a él le gustó mucho que se debatiera este tema. Interesar de este tema a los obispos españoles ya es, bueno, un logro, ¿eh? Un logro porque normalmente este tema les interesa muy poco. Que no había escuchado estas cosas. Sí, por eso, es que ese es el tema. Porque ha habido gente muy buena en la conferencia episcopal. Yo, por ejemplo, uno de los que me abrió los ojos a muchas cosas de estas fue el profesor Raga, por ejemplo, José Raga, que ha sido asesor siempre de la conferencia episcopal. No les han hecho caso nunca a los que había por allí, que eran católicos muy buenos, que tenían idea de empresa, de mercado, y tal, y luego te sacaban documentos como este. Yo, sinceramente, el documento que han hecho el Dios fiel mantiene su alianza, pues no, o sea, no me parece una cosa de muy poca calidad en estos temas. Yo creo que se podrían haber asesorado un poco más, porque, por eso, que precisamente hay, por ejemplo, no menciona el socialismo en ningún momento. Resulta que de los problemas que hay en España, el socialismo no tiene ningún problema. O sea, no hay nada que venga del socialismo, todo viene del neoliberalismo. Mira, a mí no me cuentes cuentos. En fin. Además, había que definir qué es del neoliberalismo. Pero bueno. Pero es que las definiciones a gente no le gusta, en fin. Bueno, eso lo dejamos para otro día. Muchísimas gracias. A ver si les puedo ver pronto, entonces, si Dios quiere, en el mes de septiembre. Sí, yo espero poder asistir. Vamos a ver mis planes de viaje, pero me gustaría mucho. Venga, gracias. Pues muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos.